Desde acá queremos darles una bienvenida a todos los que nos acompañan, los que están aquí. Víctor Manuel, ¿dónde está? ¿En Santo Domingo o en dónde se encuentra? Ahorita en Baní, a una horita de Santo Domingo. Excelente. Bueno. Pues bienvenido, bienvenida hermanita Elvira, bienvenidos a todos los que nos van a ver en diferido también. Gracias. Vamos hoy entonces a tener un pequeño tema, una pequeña reflexión acerca de las riquezas, la abundancia. Y es un tema que he querido poner en podcast hace rato, pero que preferí ponerlo como tema de estudio para que podamos hoy compartir. Y tiene realmente bastante tela que cortar. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos, lo que podamos compartir, lo podemos compartir, podemos eh, ir trabajando en este tema todos, ¿sí? Entonces, vamos a orar para empezar el tema, ¿de acuerdo? Inclinemos nuestro rostro y oramos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este alimento espiritual que has preparado para nosotros el día de hoy. Gracias por el techo, el pan que nos provees a esta hora que ya también empieza un nuevo día con la caída del sol. Te pedimos nos acompañes en este tema, guíanos con tu Santo Espíritu, y ayúdanos a recordar y a retener. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, quiero que empecemos entonces con Proverbios 1, versículo 7. Bueno, Proverbios 1, versículo 7. No, que ahí se cierra otra vez todo. Yo Proverbios me lo 1, sé de versículo memoria. 7. El versículo 7 creo que dice, y será como árbol plantado de pronto por ahí, más o menos. No, dice Proverbios 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ah, sí, yo dije salmo, fue. Cierto, cierto. Bien, eso. Este es Salomón, ¿cierto? Entonces todos sabemos que el libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón en sus principios, cuando era sabio, bueno, siempre fue sabio, pero nos preguntamos cómo un rey tan sabio cayó en una apostasía tan grande como la que ya todos sabemos que él vivió, ¿cierto? Pues Sí. resulta que podemos encontrar una respuesta a esto, sin embargo, la vamos a encontrar de los mismos labios de Salomón, ¿cierto? Salomón, siendo sabio en sus inicios, escribió el libro de Proverbios, que todos lo conocemos. Sabemos y podemos leerlo y a través de la lectura de Proverbios ver lo que probablemente Salomón había vivido y experimentado durante su época en la que andaba con el Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que Sí. muchos de nosotros experimentamos cuando andamos con el Señor, ¿cierto? Bienvenido, hermanito Natanael. Muchas gracias. Qué gusto verlo por acá, hermanito. Gracias. Dios les bendiga. Amén, amén, igual. Amén. Bueno, teníamos entonces claro que Salomón era y es el rey más sabio que ha tenido la tierra. El rey más ostentoso, pues con mucha más riqueza. Dice la misma Biblia que nadie se ha vestido ni se vestirá como él. Quiere decir que nadie ha llegado a ser tan rico y tan influyente como lo fue Salomón, ¿cierto? Tenía la sabiduría del mismo Dios, porque fue lo que él pidió cuando quedó a cargo del reino. Entonces, teniendo esto en mente, recordamos que los proverbios fue hecho por un rey sabio, por un personaje que tenía el Espíritu Santo sobre él, que lo guiaba, lo iluminaba. Esto fue el primer versículo, esto fue el primer capítulo, el versículo 7 de Proverbios, ¿cierto? Sí. Teniendo en cuenta toda esta vida que tuvo Salomón, sabemos que en algún momento se perdió, pero también sabemos que en algún momento volvió. Probablemente eh, ya esto estaba planeado, probablemente él en medio de su caminar decidió, oiga, esto no es lo que realmente me llena a mí. En Proverbios vemos a un Salomón
que estaba iniciando su vida con el Señor, un caminar con el Señor, su primer amor. Pero en algún momento el camino se perdió y de nuevo volvió al primer amor. Y entonces escribió el libro Eclesiastés, ¿cierto? En Eclesiastés, si lo leemos todo, vamos a ver cómo él muestra que todo es vanidad. Un rey que tuvo todo el poder del mundo, que tuvo todas las riquezas que ni siquiera en este momento alguien puede alcanzar a tener, porque en este momento muy probablemente no hay nadie que haya alcanzado la riqueza y la influencia que tenía Salomón. Y lo dice la Biblia, porque ni siquiera nadie, ni los lirios se vistieron, ni los lirios que no trabajan ni hilan, se visten mejor que Salomón, y Salomón era el rey más poderoso que nadie ha alcanzado a ser como él, rico como él. Y para el final de sus días escribe en Eclesiastés, después de haber vuelto al camino, después de haberse salido y haber experimentado lo que muchas veces a veces nos preguntamos nosotros y muchos de los que están a nuestro alrededor, y dicen, no, es que si yo tuviera plata, es que si yo tuviera dinero, es que si yo tuviera el trabajo que usted tiene, es que si yo tuviera lo que usted... Si nos ponemos en ese orden de ideas, podríamos decir, no, es que si yo tuviera la riqueza que tenía Salomón, no, es que si yo hubiera tenido la influencia que tenía Salomón, es que si yo hubiera tenido, probablemente nos hubiéramos perdido y probablemente nunca hubiéramos vuelto al camino como lo hizo él. En Eclesiastés 12, versículo 13, ya para el final del libro, después de que él habla de todo lo que se hizo en la vida, al final él dice, el fin de todo el discurso oído, o sea, el fin de todo el libro de Eclesiastés, todo lo que dijo, es este: teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Mire cómo empezó. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Hay que tener temor de Dios, no miedo, temor, que es un respeto infalible por Dios, por las cosas que Él ha hecho en nosotros. Pero después de que Él se pierde y podemos empezar a divagar en una historia, como lo hacen ahora muchos escritores de telenovelas y series que hay por ahí rondando, divagan en historias y se inventan cosas. Podríamos hacerlo también aquí como para llegar a conectar con el último versículo de Eclesiastés, el penúltimo. Probablemente Salomón estuvo también como nosotros, en un ambiente en el que estábamos rodeados de Babilonia, en el que estábamos rodeados de todo este mundo que nos hace creer que el dinero, la fama, las posesiones nos van a hacer felices, que probablemente si tuviéramos dinero seríamos felices, que probablemente si tuviéramos fama seríamos felices. Es más, muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios buscando la aprobación del mundo. ¿Por qué? Por lograr fama. Es más, muchos de nosotros, incluso en un ambiente cristiano, nos hemos apartado de Dios buscando la aprobación de nuestros hermanos. Incluso muchas veces hemos evitado predicar algún tema en alguna iglesia porque sabemos que, aunque es lo que está escrito, nos da miedo predicarlo porque no, probablemente ya no me vuelvan a invitar a predicar a esa iglesia, probablemente ya, es más, me pueden empezar a mirar raro, ¿cierto? ¿Esto cómo se llama? Esto es netamente política. Buscar que la gente apruebe lo que yo estoy diciendo para tener seguidores. Eso es política. Y de políticos está lleno la iglesia y las iglesias. Entonces, nos dejamos llevar por esto, nos dejamos llevar por el deseo de fama o el deseo de dinero. Entonces, hay muchos que incluso a costa de su dignidad, a costa de su salud, de su propia vida, incluso de su familia, sacrifican todo esto por dinero. Y hoy en día lo vemos mucho, ¿cierto? Para la muestra, un botón. Todo esto de las redes sociales para adultos, que ahora ya es muy común, ¿no? El OnlyFans. Entonces, con tal de tener dinero, pues mi dignidad yo la puedo entregar a cambio de un par de dólares diarios, ¿cierto? Bueno, de varios miles de dólares diarios. Pero pues no, mi dignidad vale eso. Esto es lo que creemos. ¿Por qué? Porque el mundo nos mete en la cabeza que el dinero es felicidad, que la fama es felicidad. Incluso en ambientes tan sutiles como el de la iglesia, podemos ver muchos que buscan fama a través de tergiversar la palabra.
A pesar de todo esto, tenemos el ejemplo de un rey que realmente logró todo lo que nosotros creemos que nos da felicidad. Cuando la gente allá afuera nos dice, no, es que cuando tengamos dinero, no, es que el dinero sí da, que es que el dinero, que es que la fama, que es que el estatus. Bueno, miremos a Salomón. Salomón sí que tuvo dinero, Salomón sí que tuvo fama. Es más, si lo vemos desde el punto de vista también erótico, Salomón sí que tuvo mujeres. Y hay muchos que dicen, no, es que solo en la variedad está el sabor y tiene muchas mujeres o tiene muchos hombres, muchas concubinas, como podríamos llamarlos hoy en día. Salomón sí que tuvo, porque dice que logró llegar a tener hasta 1000 mujeres. Y aún así, después de toda esta locura de vida, de todo este descarrilamiento, termina diciendo, eso no era. El final de todo el discurso, de todo lo que les vengo contando desde el primer capítulo de Eclesiastés hasta el último, simplemente es uno, temer a Dios. ¿Crees que teniendo dinero vas a ser feliz? Pues Salomón tuvo todo el dinero que nunca ni siquiera alguien pueda lograr soñar tener, ni lo va a lograr tener, por más rico que sea, porque él sí que lo tuvo. Fama también la tuvo, influencia la tuvo, y si es por placeres, los tuvo todos. Y aún así, después de que volvió al camino, reconoce y dice, no, definitivamente todo es vanidad de vanidades. Y todo lo que yo viví se resume en que nada me hace feliz, tanto como seguir al Señor. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, ese es el todo. Buscar dinero no lo es. Fama no lo es. Influencia tampoco lo es. Placeres tampoco lo es. El todo del hombre es temer a Dios y guardar los mandamientos. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito más en cuanto a cuando tenemos algo de dinero, ¿cómo nos comportamos? A veces nosotros con $50, $100 que tengamos en el bolsillo, nos sentimos influyentes y poderosos. Nos estamos olvidando definitivamente de que ese no es el objetivo del hombre. Podemos tener incluso todo el dinero que queramos, pero todo esto, como Salomón mismo lo explicó los invito a leer el libro de Eclesiastés, pudo hacer lo que quisiera, pero nos olvidamos. Hoy estaba leyendo la matutina de hoy, el devocional de hoy de adultos, y me gustó algo que decía que todo lo que Dios tiene para el hombre está planificado en pro de su salvación y la salvación de los demás. Yo puedo tener dinero, pero si lo utilizo diferente a esta voluntad de Dios, que es la salvación para cada uno de nosotros, entonces ese dinero no lo estoy aprovechando como debe ser. Estoy pensando, como Salomón en su época de descarrilamiento, que el dinero me va a llevar a mí a tener felicidad y entonces por consiguiente empiezo a buscarlo desesperadamente hasta que llega a un nivel de ambición que me va a llevar a pasar por encima de muchos e incluso de mi propia vida, familia y dignidad. Entonces, viendo en un aspecto amplio a Salomón desde que empezó y a Salomón desde que terminó, podemos ver que cuando nuestro corazón nos está engañando, queriéndonos llevar a lo que es la ambición del dinero, la fama, las posesiones, los placeres, entonces podemos recordar que finalmente, aunque lo tengamos y aunque hagamos lo que vamos a hacer, si estás pensando hacer algo que te va a llevar a arriesgar tu dignidad, abriendo una red social que no te sirve, que te va a llevar a arriesgar tu vida cruzando por un hueco, como le llaman al hueco que va para los Estados Unidos, y que incluso todo esto te va a llevar a arriesgar tu vida porque crees que un país te va a dar la tranquilidad y la estabilidad en lugar de Dios, que es el que da la estabilidad y la tranquilidad. Si estás pensando que vendiendo tu cuerpo de pronto vas a tener la estabilidad y el dinero que te va a hacer feliz, recordemos a Salomón, él lo hizo y tuvo todo y más de lo que siquiera ahorita podamos alcanzar. Y finalmente, el verdadero
objetivo del ser humano es llegar a cumplir los mandamientos de Dios y temer a Dios. No se logra cumplir los mandamientos de Dios de la noche a la mañana, no es fácil, eso es cierto, pero la idea es hacer el esfuerzo continuo todos los días de llevar en nuestra vida una vida de conexión con el Señor, con el Espíritu Santo, para poder lograr que nuestra vida en este camino hasta el final tengamos claro que no es el dinero, no es la fama, sino que el objetivo de nosotros es guardar los mandamientos y temer a Dios. Hay algo muy lindo en Mateo 28, versículo, Mateo 28, versículo 19, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. O sea, hacer la voluntad de Dios es cumplir sus mandamientos para poder lograr la salvación. Esa es la voluntad de Dios, que nos salvemos todos. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunas denominaciones, incluso en la misma iglesia adventista, algunos nos enseñan que no es posible guardar los mandamientos. Algunas denominaciones nos dicen, no, es que es imposible guardar los mandamientos porque siempre vamos a mentir, en algún momento vamos a caer, en algún momento. Sí, es cierto, probablemente no lleguemos nunca a ser perfectos como Cristo sí lo fue, pero por eso Él nos cubre con su manto y nos dice, como Pablo nos dejó escrito, no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo la lucha. No es que pretendamos ser perfectos y que cumplamos los mandamientos al pie de la letra. Es más, los que guardamos el sábado porque por la gracia de Dios hemos logrado entender la verdad del sábado, muy probablemente llevemos años tratando de guardarlo bien y no logremos todavía hacerlo, aunque no trabajemos en ese día, aunque logremos dejar el día libre desde el viernes hasta el domingo y nos dediquemos a guardar el sábado, muy probablemente estemos incumpliendo el mandamiento del sábado, porque probablemente el sábado lo estemos guardando con otro objetivo en nuestro corazón y no con el objetivo que hablaba la Tanakh, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de todo hombre? Temer a Dios. No lo guardamos por temor a Dios, sino por temor a nuestro prójimo. Alguna vez alguien se sentó con nosotros a comer y éramos todos adventistas y dijo, bueno, yo voy a pedir cerdo porque en últimas estamos todos conocidos aquí. Yo no como cerdo porque hay gente que no me conoce, pero cuando estoy con gente de confianza sí como cerdo, porque en últimas ellos me la perdonan. Y sí, es cierto, estamos en confianza y no vamos a juzgar a nadie, pero eso es algo que nosotros no debemos hacerlo simplemente porque hay gente que me ve o hay gente que no me ve. No, debemos hacerlo es porque tenemos un compromiso con el Señor de cuidar nuestro cuerpo, no solo con el cerdo, con la Coca-Cola. Bueno, todos conocemos la Reforma Pro Salud. Es difícil, claro que es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, no desear un camarón. A mí los camarones me encantan, pero en el momento en el que entendí la verdad, en el momento en el que empecé a sufrir las consecuencias en mi cuerpo del por qué comía camarón y me hacía daño, empecé a dejar de comer camarón porque me subía el colesterol y me hacía mucho daño. Sin embargo, no puedo decir que del todo he erradicado este deseo, porque aunque no lo coma, sigue estando el deseo. Y en ese momento, entonces ya estoy incumpliendo con, con ese mandato, con ese estatuto de evitar ese tipo de alimentos para cuidar mi cuerpo. Lo mismo con la Coca-Cola, lo mismo con otro tipo de comidas que ha sido difícil y he estado intentando y he logrado y estoy en la lucha. ¿Por qué? Porque no nos podemos conformar a este siglo, como decía Pablo. Tenemos que seguir dando la lucha para mejorar. Y entonces es cuando entra en juego el Espíritu Santo y su mediación. Es lograr pedirle
que nos ayude a poder pasar todo esto que nos está limitando en este mundo, a poder pasar este camino hasta el final y poder decir como Salomón, oiga, finalmente sí, es que la felicidad no estaba en comerme un plato de camarones, tomármelo con Coca-Cola y que me encanta, porque no podemos mentirnos y decir que no me gusta y que me gusta. Me encanta la Coca-Cola, pero sé que no me hace bien y Dios dejó establecido unos parámetros porque Él conoce nuestro cuerpo. La felicidad no está en eso. ¿En qué está? En temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dichoso el hombre que guarda sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, debemos hacer la lucha, hacer el esfuerzo, no dejarnos llevar por lo que el mundo nos dice, porque ya hay alguien que nos mostró que a pesar de que pudo llegar a tener todo lo que el mundo dice que nos hace feliz, no lo hizo feliz. Y termina sus días diciendo, eso no era. Hubiera preferido no pasar por ahí y haber seguido siendo el hombre que escribió Proverbios. Pero caí y ahora me levanto y les digo una cosa, esa no era la felicidad, porque el fin es temer a Dios y guardar sus mandamientos, hacerle caso, obedecerle. Cruzar todo este camino de lágrimas y de sufrimiento no es lo que Dios tiene para nosotros, pero por nuestra terquedad y necedad a veces lo experimentamos como lo experimentó Salomón y creemos que eso era la felicidad. Y cuando vemos que nada nos llena, terminamos diciendo como Salomón, no, no era eso. El fin de todas las cosas es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Para no pasar por este camino, tratemos de hacer el esfuerzo pidiéndole a Dios que nos ayude a guardar sus mandamientos. Desde el primero que dice no tendrás dioses delante de mí. ¿Cuáles dioses? El dinero, mi propio cuerpo, mi propio yo. A veces tenemos dioses como pastores. Hay gente que idolatra a algún pastor, idolatra a algún cura, algún sacerdote. Hay gente que idolatra incluso eh, cosas no tan físicas. Idolatran el dinero, idolatran el trabajo, idolatran incluso la iglesia, llevándola a un punto en el que por estar en las actividades de la iglesia, olvido el ministerio real que es mi familia. Y hemos escuchado, porque yo sé que muchos aquí han escuchado la historia de muchas familias que se han perdido porque mi mamá y mi papá se fueron para la iglesia todo el día y me dejaban aquí en la casa solito en la tarde y ellos por allá haciendo la obra, entre comillas, cuando la primera obra estaba en el hogar. Mire lo sutil que puede ser el enemigo. El mandamiento es, teme a Dios y guarda su mandamiento. No tendrás otros dioses, ni siquiera las mismas actividades de la iglesia, porque tú eres iglesia, y eso sería otro tema. Pero tú como iglesia tienes que edificar tu iglesia, que es tu hogar. Entonces estás idolatrando, teniendo otros dioses, ¿cierto? El fin es guardar los mandamientos, pedirle a Dios, ayúdanos a guardar realmente, ayúdanos a no tener otros ídolos, ayúdanos a guardar bien el sábado, ayúdanos a no matar, a no mentir realmente, a no adulterar, a no codiciar. Ayúdanos a guardar todos estos mandamientos realmente de corazón, porque sabemos que aunque el mundo nos quiera engañar diciéndonos que eso es lo que nos da felicidad, el dinero, la fama, todas estas cosas que realmente ya alguien las experimentó y dijo, por ahí no es. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender esta verdad, que es la de guardar sus mandamientos y temerle a Él. Guardarlos por temor, o sea, por amor, por reverencia. Oremos para terminar y mi esposa tendrá un himno ahora para finalizar el tema. Vamos a inclinar el rostro y tengamos la oración. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque a pesar de que seguimos en la lucha, a pesar de que seguimos cayendo, a pesar de que intentamos y no lo logramos, aún así sigues levantándonos, Señor, y ayudándonos a entender lo que realmente vale en esta vida. A veces nos dejamos desviar, a veces nos dejamos llevar por los pensamientos que otras personas ponen en nuestro camino y compramos esas ideas pensando que la fama, el dinero, las riquezas son el fin de nuestro paso por esta tierra. Pero realmente
nos has dejado claro por medio de una experiencia que vivió tu hijo Salomón, que no nos llenará por más oro que tengamos, fama, influencia, riquezas, placeres, que lo único que nos puede llenar el corazón es temer a ti y guardar tus estatutos. Pedimos nos guíes, nos ilumines, Señor, y nos ayudes a seguir entendiendo día a día esta gran verdad. Y aprovechando que estamos ya en este nuevo día, en este día de preparación, te pedimos nos ayudes a prepararnos realmente para vivir un santo sábado como todos los sábados intentamos, poder guardar tu santo sábado en comunión contigo. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejo ahora con Dania, que nos tiene un